Con el cuerpo paralizado y sin saber qué hacer, de pronto sintió que alguien le tocó el hombro. La piel se le erizó. Estaba completamente aterrada. Enseguida escuchó una voz que le susurraba al oído: «Esta misa no es para los vivos». Cuando volteó sobre su hombro para ver quién era la persona, se dio cuenta que era un fraile. Bienvenidos, esto es la leyenda de la Misa del Carmen. Se cuenta que hace algunos años vivía en el pueblo de San Cristóbal de las Casas una mujer la cual era muy respetada y admirada por sus vecinos. Era una mujer cercana a los 50 años, extremadamente amable. Siempre vio por el bienestar de sus semejantes. Su nombre era María Josefina. Lamentablemente su esposo murió unos años después de casarse. Desde entonces se dedicó a ayudar a quienes más lo necesitaban. Para su suerte, su difunto esposo le dejó una gran herencia la cual utilizaba para el beneficio de los demás. Ella tenía muchas actividades por realizar durante el día, pero una de las más importantes para ella era ir a misa todos los días a las 5 de la mañana. La señora María siempre fue la primera en llegar a la iglesia del Carmen, una de las más populares en San Cristóbal de las Casas. Disfrutaba mucho de la soledad y la paz que ese lugar le generaba. Una vez terminada la misa, tenía la costumbre de disfrutar de un pan con café en la comodidad de su casa. Después de terminar su desayuno, solía iniciar con sus labores de ayuda con los desamparados. Una vez durante la madrugada, la señora María despertó muy asustada gracias a las fuertes campanadas que se escuchaban desde la iglesia. La mujer se levantó deprisa y se preparó para ir a misa. Tomó su rosario, su Biblia y se encaminó hacia el templo. Cuando llegó al lugar había un extraño silencio. Sin hacer mucho ruido se fue a sentar a su lugar de costumbre. Abrió su Biblia y esperó a que la misa comenzara. Pasó cerca de 1 hora y la misa no empezaba. Se sentía incluso molesta por tal situación. Estaba muy impaciente, dado que siempre habían sido muy puntuales y respetuosos de los horarios que ahí tenían. De pronto levantó su cabeza y miró a su alrededor. Para su sorpresa, la iglesia estaba completamente llena. Todos los asientos estaban ocupados por personas, o al menos eso parecían. Todos estaban cubiertos por unas túnicas negras, los cuales los cubrían de pies a cabeza. Era imposible poder ver siquiera su rostro. De momento ella pensó que quizá era porque estas personas estaban pagando alguna penitencia. Ella se quedó sentada con la cabeza hacia abajo en señal de respeto. La señora María no se atrevía a dirigirse a ninguno de los asistentes, pero de reojo miraba a la silueta de aquellos fieles. Conforme pasaban los minutos, más gente llegaba. En algún punto no aguantó más y levantó la mirada para ver si reconocía a alguno de los asistentes. Al hacer esto, la invadió el terror. Las manos le comenzaron a temblar, pues se dio cuenta que ninguna de las personas que estaban en el lugar tenía cabeza. En el lugar donde según debería de estar la cabeza solo había un hueco negro cubierto por aquella capucha. La señora María al ver esto no supo qué hacer. Entró en shock. Cuando logró reaccionar, pegó el grito más aterrador que jamás había dado. Sus piernas apenas le respondían y el miedo fue peor cuando vio que la figura que ocupaba el lugar del padre también estaba degollada. Con el cuerpo paralizado y sin saber qué hacer, de pronto sintió que alguien le tocó el hombro. La piel se le erizó. Estaba completamente aterrada. Enseguida escuchó una voz que le susurraba al oído: «Esta misa no es para los vivos». Cuando volteó sobre su hombro para ver quién era la persona, se dio cuenta que era un fraile. Lo notó por su ropa tan característica. Sonrió de manera nerviosa. Se sintió un poco más tranquila.
El problema llegó cuando volteó a ver la cara de aquel hombre. El horror se apoderó nuevamente de María, pues al igual que los demás, el fraile tampoco tenía cabeza. Aquel fraile se le acercó y le repitió: «Hija mía, esta misa no es para los vivos, es para nosotros, los muertos. Tú no deberías estar aquí». La señora María, con lágrimas en los ojos y las piernas temblorosas, hizo un esfuerzo sobrehumano para salir de aquel lugar. Su cuerpo no lograba reaccionar del todo, apenas podía caminar. Ella quería gritar y alejarse lo más pronto posible de la iglesia, pero sus débiles pasos apenas le permitían caminar de manera tambaleante. Después de algunos minutos y bastante esfuerzo, pudo llegar a su casa. Aún no podía creer lo que había presenciado. Parecía ser una extraña pesadilla. Mientras se recostaba en su cama, le pareció escuchar nuevamente las campanadas de la iglesia. Ella solamente se escondió bajo las sábanas mientras se tapaba los oídos. Desde ese entonces se dice que si alguien se atreve a pasar por afuera del templo a las 12 de la noche, por ningún motivo debe de entrar, debido a que todas las noches tiene lugar la misa de los muertos. Incluso hoy algunas personas cuentan que al pasar por ahí cerca de la medianoche, se pueden oír los rezos de los muertos. Incluso dicen que se puede respirar el aroma a copal y también a muerte.